Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Si ustedes, al igual que yo, disfrutan de un poco de glamour, de las estrellas que deslumbran en la pantalla y, por supuesto, de esa chispa que nos hace decir «wow», entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la belleza masculina y, más específicamente, vamos a hablar de uno de los nombres que resuena con fuerza en la escena internacional, alguien que ha conquistado corazones y miradas por igual, Kerem Bürsin. Si así es, vamos a explorar su posible inclusión en ese selecto grupo que muchos aspiran a formar parte, los hombres más guapos del mundo. Y no solo eso, vamos a intentar desglosar qué es lo que hace que una figura como Kerem Bürsin pueda alcanzar el codiciado top 3 en este tipo de listas globales. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos, y otros quizás solo curiosos, pero les prometo que vamos a hacer de este un viaje entretenido y lleno de sorpresas. Así que antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, esa pequeña campanita les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora, sin más preámbulos, vayamos al grano. Cuando pensamos en los hombres más guapos del mundo, nuestra mente suele volar a Hollywood, a las grandes producciones de Bollywood, o quizás a las pasarelas de moda europeas. Pero el panorama de la belleza masculina es cada vez más globalizado, y eso es algo maravilloso. Y ahí es donde entra en juego Kerem Bürsin, un actor turco que ha logrado trascender fronteras con su talento y, por supuesto, con su innegable atractivo. Las listas de los hombres más guapos del mundo, si bien a menudo son subjetivas y varían enormemente dependiendo de quién las compile y los criterios que utilicen, suelen basarse en una combinación de factores: la popularidad mediática, la opinión del público, el impacto en la industria del entretenimiento, e incluso la influencia en las redes sociales. Y en este aspecto, Kerem Bürsin tiene mucho a su favor. Primero hablemos de su trayectoria. Kerem Bürsin no es un recién llegado. Ha estado activo en la industria durante un tiempo considerable, protagonizando series de televisión que han sido éxitos rotundos en Turquía y que, lo que es más importante para nuestra discusión global, han sido dobladas y distribuidas en numerosos países, llegando a audiencias masivas en América Latina, Europa y Asia. Series como Güneş y Beklerken o, más recientemente, Sen Kalkam, lo catapultaron a la fama internacional. Estas producciones no solo demostraron su habilidad actoral, sino que también lo expusieron a millones de espectadores, quienes tuvieron la oportunidad de admirar su presencia en pantalla. Y cuando hablamos de presencia en pantalla, en el caso de Kerem, esto incluye una combinación de carisma, una sonrisa cautivadora y, seamos honestos, rasgos físicos que muchos considerarían excepcionalmente atractivos. Pero, ¿qué hace que un actor sea considerado guapo en un contexto global? No es solo una cuestión de simetría facial perfecta, aunque eso sin duda ayuda. La belleza, en su sentido más amplio, es una mezcla de atributos físicos, una energía que irradia, una confianza que proyecta y, en el caso de los famosos, la forma en que se presentan ante el público. Kerem Bürsin parece tener la receta secreta para todo esto. Su estilo, su forma de vestir, su desenvolvimiento en entrevistas y eventos públicos, todo contribuye a crear una imagen pulida y atractiva. Además, su ascendencia y sus raíces, que mezclan lo turco con lo europeo, le otorgan un aire cosmopolita que resuena con audiencias de diversas culturas. Vamos a analizar un poco más a fondo por qué Kerem Bürsin podría estar en la cima de estas listas. Primero, la popularidad. Su base de fans es enorme y muy activa. En plataformas como Instagram, donde tiene millones de seguidores, comparte aspectos de su vida, proyectos y momentos personales, lo que le permite mantener una conexión directa con su público. Esta interacción constante genera una gran visibilidad y mantiene su nombre en la conversación, algo crucial para cualquier lista de popularidad. Cuando millones de personas votan o expresan su admiración por un actor, su influencia en la percepción de la belleza masculina se vuelve innegable. Segundo, el talento actoral. Aunque a menudo se prioriza la apariencia física en estas listas, no podemos ignorar que Kerem Bürsin es un actor talentoso. Ha demostrado versatilidad en sus papeles, desde el joven rebelde hasta el galán romántico. Un actor que no solo es atractivo sino que también tiene profundidad y habilidad para emocionar al público, tiende a generar una admiración más duradera y profunda. La combinación de belleza física y talento es una fórmula poderosa. Tercero, la proyección internacional.
Como mencioné antes, sus series han tenido un alcance global. Esto significa que personas de diferentes países y culturas lo conocen y lo admiran. A diferencia de actores que son famosos solo en su país de origen, Kerem Bürsin ha logrado cruzar esas barreras geográficas. La globalización del entretenimiento ha abierto puertas para que talentos de todas partes del mundo sean reconocidos y apreciados, y él es un excelente ejemplo de ello. Las revistas y sitios web que elaboran estas listas buscan figuras que representen una belleza diversa y accesible para un público internacional. Ahora, es importante ser realistas. Top 3 global. Es una afirmación audaz y, como dije, las listas varían. Sin embargo, no es descabellado pensar en él como un fuerte contendiente para estar entre los primeros puestos. Si miramos las listas de años anteriores, solemos encontrar nombres de actores de Hollywood, estrellas de K-pop y figuras del deporte. Kerem Bürsin, con su creciente popularidad y su atractivo innegable, tiene el potencial de competir con ellos. Su presencia en campañas publicitarias de marcas internacionales, sus apariciones en eventos de moda y su constante mención en foros y redes sociales dedicados a la belleza y el entretenimiento sugieren que su impacto es significativo. ¿Qué podríamos considerar como los secretos de su atractivo? Más allá de los rasgos físicos, que evidentemente son muy favorecedores, está su aura. Él proyecta una confianza tranquila, pero también una cierta vulnerabilidad que lo hace más humano y cercano. Su estilo es moderno y elegante pero no excesivamente formal, lo que le permite conectar con diferentes tipos de audiencias. Además, su habilidad para hablar inglés con fluidez, algo que ha demostrado en varias ocasiones, le facilita la interacción con la prensa y los fans internacionales, ampliando aún más su alcance. Pensemos en los criterios que podrían utilizarse en una hipotética lista del hombre más guapo del mundo. Podríamos tener 1. Impacto mediático y popularidad ***. ¿Cuántas menciones tiene en Google? ¿Cuántos seguidores en redes sociales? ¿Qué tan viral se vuelven sus publicaciones? 2. Aclamación crítica y profesional ***. Premios, reconocimientos en su carrera actoral. 3. Reconocimiento por publicaciones especializadas ***. Lo han incluido otras revistas de moda o entretenimiento en sus listas de hombres atractivos o estrellas del momento. 4. Estilo y presencia ***. ¿Cómo se viste? ¿Cómo se comporta en público? ¿Tiene un estilo que inspira? 5. Factor X ***. Esa cualidad intangible que atrae a la gente, su carisma, su sonrisa, su mirada. Kerem Bürsin, al ser un actor de una industria en crecimiento como la turca, que está ganando cada vez más terreno a nivel mundial, representa una nueva ola de estrellas. Ya no es solo Hollywood quien dicta los cánones de belleza masculina. La diversidad de orígenes, etnias y estilos es cada vez más valorada. Y en este contexto, la figura de Kerem Bürsin encaja perfectamente. Representa una belleza accesible, carismática y con una proyección internacional cada vez mayor. Para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, la belleza es una combinación de muchos factores. Y Kerem Bürsin parece poseer muchos de ellos. Su juventud, su energía, su sonrisa que ilumina la pantalla, y su aparente buena disposición hacen de él un candidato muy fuerte. Las listas de los más guapos a menudo son un reflejo de las tendencias actuales y de lo que el público en general considera atractivo en un momento dado. Y si hablamos de lo que está de moda, o de lo que está capturando la atención global, Kerem Bürsin definitivamente está en el radar. Podríamos especular sobre quiénes serían sus competidores directos en un hipotético top 3. Probablemente veríamos nombres de actores de Hollywood consolidados que mantienen su atractivo a lo largo de los años, quizás estrellas de K-pop que lideran las tendencias de moda y belleza, o incluso figuras deportivas con un gran impacto mediático. La competencia es feroz, pero como dije, la globalización y la democratización del entretenimiento han abierto las puertas para que talentos como Kerem Bürsin tengan la oportunidad de brillar en el escenario mundial. En conclusión, pensar en Kerem Bürsin en un top 3 de los hombres más guapos del mundo no es una locura. Es una posibilidad real, fundamentada en su creciente popularidad, su talento actoral, su estilo innegable y su alcance internacional. Él encarna un tipo de belleza moderna, carismática y accesible que resuena con audiencias de todo el planeta. Si bien las listas son subjetivas, su presencia en la conversación global sobre belleza masculina está más que justificada. Ha logrado conquistar corazones en miles de hogares, y su estrella sigue ascendiendo.
Es un ejemplo perfecto de cómo el talento y el carisma, combinados con un atractivo físico, pueden catapultar a una persona a la fama mundial. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos explorado la posibilidad de Kerem Bürsin en ese selecto grupo de los hombres más guapos del mundo. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin merece estar en un top 3 global? ¿Quiénes creen ustedes que deberían estar en esa lista? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para todo el equipo. Si les ha gustado lo que han visto y quieren más contenido como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem o que simplemente disfrutan de este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.